Imagina tener todo lo que siempre has querido, pero por la fuerza. Algunas personas, a través de las épocas, aseguran haber adquirido riquezas, fortuna y amor, realizando rituales donde aquello que más deseas se cumple. Brujería, pactos con demonios, rituales que en algunos casos ocupan sacrificios para conseguir lo que quieren. Pero, ¿te has preguntado cuáles son las consecuencias? La historia que te contaré a continuación te demostrará que no es bueno forzar las cosas y lo caro que pagas hacer brujería. Bienvenidos a un relato más de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, darle pulgar arriba y comentar. Ponte tus audífonos, atenúa la luz y disfruta el relato. Hola, soy un fiel suscriptor y ahora que escuché el último relato me animé a contarte mi historia. Espero y puedas relatarla. Me gustaría que omitieras mi nombre. Y mi relato empieza cuando yo era niño o adolescente, ya que soy un hombre mayor. Eran los años 80, cuando empecé a tener uso de la razón y empecé a notar que en la casa de mi abuela paterna siempre había líneas de sal en puertas y ventanas. El patio estaba lleno de árboles frutales y plantas curativas. Había atrapasueños colgados en los árboles. En las esquinas de todas las habitaciones mi abuela tenía monedas. Vivimos así desde que tuve uso de razón, y cuando cuestionamos a mi madre se molestaba y nos reprendía por hacer preguntas de adultos. 2 veces al año, mi abuela, mi madre y una hermana de mi abuela viajaban fuera de la ciudad, a un poblado en Durango. Decían que iban a curar a mi abuela, que siempre estuvo enferma. A esa señora que curaba a mi abuela la llamaban la tía, de tal manera que cuando era tiempo del tratamiento, ellas decían: iremos a ver a la tía. Y aunque no la conocíamos en persona, era un hombre que ya resultaba bastante familiar. Una ida, después de una de las visitas a la tía, mi abuela, que entonces debió tener unos 60 años, llegó más enferma y decaída que antes de irse. Llegaron, la recostaron en la cama y nunca más se levantó. Siempre estaba enferma. Iba y venía constantemente a hospitales y médicos particulares que le decían que simplemente tenía el desgaste de una persona de campo, ya que mis abuelos toda su vida fueron campesinos. Mi abuelo, sin embargo, era un hombre fuerte y bastante rudo. Desde que yo recuerdo, él siempre vivió en una pequeña choza en el patio trasero. Nunca supe por qué, ni si estaban separados, ya que mi abuelo todas las mañanas entraba a la casa de mi abuela a tomar el desayuno, el café y todo. Ellos hablaban de vez en cuando de los asuntos relacionados con la siembra o con la familia, mas nunca los vi tratarse como esposos. Ustedes me entienden, ser cariñosos entre sí. Por bastante tiempo creí que se debía a que eran personas criadas a la antigua, y tal vez les apenaba hacerlo frente a nosotros, aunque fuese un beso de piquito, como coloquialmente se dice. A pesar de la enfermedad de mi abuela, que ningún médico pudo diagnosticar, mi abuelo nunca durmió dentro de la casa. Entraba de vez en cuando para ver cómo estaba y se marchaba a sus labores. Mi madre, la hermana de mi abuela y una comadre de ella ayudaban a cuidar a mi abuela. La aseaban en su cama y le llevaban los alimentos hasta ahí, aun cuando los platos volvían intactos. Un día escuché hablar a mi madre con una amiga muy cercana de ella y le decía lo siguiente: el principio y el fin ha comenzado. Lo que tanto temíamos sucedió. La última vez que llevamos a mi madre con la tía, no la encontramos, falleció.
La amiga de mi madre le respondió: era una señora bastante mayor, ¿no? Mucho más de lo que parecía, pero ahora mi madre ha quedado desprotegida y a merced de todo esto. Hubo un largo silencio, que tomé la decisión de marcharme. Pasó un año exactamente de aquella vez que fueron a buscar a la tía, solo para descubrir que ya no estaba entre nosotros. Y mi abuela estaba irreconocible. De ser una mujer alta, robusta, de una negra y abundante cabellera, pasó a ser delgada, pálida y no podía mantenerse en pie. Siempre estaba enferma. Según por lo que recuerdo, debió haber bajado unos 25 kilos o más. Perdió casi todo el cabello y el poco que le quedaba era como si se lo hubiese teñido de blanco. La llevaron a muchos médicos y especialistas, que cada vez que iba con uno le daba un diagnóstico diferente y por ende un tratamiento diferente. Algunos de ellos les funcionaban temporalmente, pero cuando empezaba a perder efecto, los síntomas parecían volver con más fuerza, desde cáncer en los huesos hasta hepatitis aguda, así como leucemia. Tratamientos, visitas a médicos, y así fueron los últimos 2 años. 9 meses y 12 días de mi abuela hasta que falleció. Pero esos últimos 12 días fueron los más críticos, no solo para ella, sino para nosotros, ya que ella presentaba cuadros de ansiedad, que fue el último diagnóstico de los doctores. Mi abuela despertaba en las madrugadas gritando y pidiendo ayuda. Decía con mucha desesperación que ella venía a cobrarse. A veces estaba bastante dañada, con moretones y rasguños en la cara y los brazos, al grado que ya no podíamos dejarla sola, pues creíamos que ella era quien se hacía daño a causa de las pesadillas que cada día eran más recurrentes. Esto hasta que en una ocasión me tocó quedarme a cuidarla durante la noche, que mientras dormía, un extraño ruido me despertó. Se escuchaba como si a mi abuela le estuvieran tapando la boca, y ella gemía como si, a pesar de eso, quisiera gritar. Me enderecé del pequeño catre improvisado que le hicieron para el que tocara quedarse a cuidarla, y el cuarto estaba en completa oscuridad, algo de lo más extraño, ya que durante las noches le dejaban una pequeña lámpara de las de petróleo que se usaban en aquellos años. Escuchaba a mi abuela quejarse de una manera desesperada, cuando recordé que en mi bolsillo del pantalón tenía un encendedor. Cuando lo encendí y alumbré justo hacia la cama de mi abuela, vi a una pequeña mujer como del tamaño de una niña de unos 8 años de edad. Estaba encima de mi abuela, a la altura de su pecho. Estaba como en cuclillas, sofocándola, y mi abuela estaba completamente paralizada, y sus ojos parecían quererse salir de sus órbitas. Grité: «¡Güey, qué haces!» Y esa cosa volteó a verme con una cara espeluznantemente horrible. Tenía el aspecto de una anciana muy arrugada y sin dientes. Abrió la boca de una manera amenazante y de 2 brincos salió de la casa por una ventana que estaba al lado de la cama de mi abuela. Hice todo el ruido posible y cuando vinieron todos les dije lo que había pasado. Solo se veían unos a otros. Mi abuela estaba completamente rasguñada, desde el cuero cabelludo, los brazos, además que le arrancó muchos cabellos. Le dije a mi madre: «¿Qué era esa cosa? Ustedes ya sabían, ¿verdad? ¿Por qué nadie me lo dijo?» Mi padre, que estaba muy preocupado, le dijo a mi madre que era el momento de que me explicaran lo que estaba pasando. Entonces fue mi madre que me explicó que mi abuela, en sus años de juventud, trabajaba de ayudante de una curandera, muy famosa en esos tiempos. Un día fue una mujer a pedirle ayuda para recuperar a su novio, que se le había ido a los Estados Unidos y quería que volviera. Llevaba la foto de un joven muy bien parecido, del cual mi abuela quedó enamorada instantáneamente. A unas cuantas semanas, el hombre regresó para casarse con la mujer que solicitó la ayuda de la curandera. Este resultó ser sobrino de la tía política de mi abuela. Pasaron los días
y mi abuela empezó a tratar con el joven, del que se enamoró, por lo que le pidió la curandera quitárselo a la novia para quedárselo a ella, pues estaba muy enamorada de él. La curandera le dijo a mi abuela que podía hacerlo, sin embargo, el precio sería bastante alto, por lo que mi abuela, creyendo que sería algún sacrificio de animal, aceptó. El joven se casó con su novia como estaba previsto, y mi abuela, ofendida y muy molesta, al sentirse engañada por la mujer que tantas veces ayudó, dejó de asistirla. A unos cuantos días de la boda, la curandera visitó a mi abuela y le dijo: «Está hecho, el hombre pronto será tuyo, ahora solo tienes que mantenerte cerca de él». A unas cuantas semanas de haberse casado, la mujer murió de una severa infección, y el hombre quedó viudo y solo, por lo que mi abuela se casó con él. El precio de aquel favor sería que mi abuela tenía que ayudarle siempre a la curandera, pero mi abuela ahora quería una vida normal y no quería estar más con ella, ya que en esa época no era bien visto. Mi abuela supo ganarse el cariño de su familia política, por lo que, al nacer su segundo hijo, y viendo que en varias ocasiones una bruja intentó llevárselo, igual que a su primera hija, le confesó la verdad a su suegra y a su esposo. Se excusó diciendo que ella no sabía que aquella pobre mujer moriría. Su suegra la llevó al estado de Veracruz con una tía de ella para que les hiciera una protección, y así lo hizo. Pero mi abuelo nunca la volvió a ver con los mismos ojos, pero tampoco podía dejarla, ya que si no estaba con ella, no estaría con nadie más. Así que por eso mi abuelo siempre vivió aparte de mi abuela. Después que nació mi tío, la protección era para ambos. La curandera se fue a la otra vida sin cobrarle el favor a mi abuela, así que cuando murió la tía, volvió del más allá para cobrárselo. Mi abuela fue una mujer muy amorosa y siempre nos trató con mucho cariño. Yo les aseguro que pagó muy caro el precio de aquel favor.